¿Las recaídas son comunes en el camino hacia la sobriedad? ¿Qué es una recaída? ¿Cómo se puede reaccionar si vuelve a tener alguien el consumo de una sustancia que ya había dejado? Estás en Psicología y Salud. Soy Alejandro Ruiz Galicia, psicólogo clínico especialista en adicciones, y en este video hablaré acerca de mi experiencia con personas que han recaído en su camino hacia la sobriedad. Si te gusta el contenido, puedes apoyarnos dejando tu like, suscribiéndote, comentando y compartiendo. También puedes apoyarnos desde Patreon. Cuando pensamos en adicción, regularmente pensamos en el consumo de alguna sustancia que afecta la manera en la cual funcionamos. Y aquí hacemos casi siempre una distinción. Entre más cambia nuestra forma de funcionamiento, más peligrosa consideramos a una droga. Es decir, con el café, por ejemplo, de la mañana o con la Coca-Cola, no solemos pensar que sean drogas, pues es poquito el impacto que tienen en la forma en la que nosotros podemos funcionar. Sin embargo, con algunas otras sustancias como el alcohol, la marihuana, la cocaína o el cristal, solemos pensarlo como peligroso. ¿Qué pasa? Peligro, peligro. Respecto a estas sustancias, ocurren cuatro elementos que nos hacen pensar que está desarrollándose una adicción. La tolerancia, que implica que cada vez es necesario consumir una mayor cantidad de sustancia para sentir lo mismo. Oh, cielos. Esas pastillas son caramelos porque si es así es un montón de azúcar. Pasar de 2 cervezas a un six o de un six a un cartón. La dependencia como segundo elemento, que significa que el cuerpo va acostumbrándose a la presencia de esa sustancia y que la va necesitando para funcionar. Algunas drogas provocan solo dependencia psicológica, es decir, existe la idea de que se necesita la sustancia para funcionar, pero solo es la idea. El otro tipo de dependencia es la dependencia física, seguimos hablando de dependencia. Acá es el cuerpo el que requiere la sustancia para poder continuar. El café o la marihuana pueden provocar dependencia psicológica, es decir, que las personas sintamos que las necesitamos para funcionar, pero que no provoquen una dependencia física. Frases como sin mi café no soy persona o un tanquecito para aguantar las clases pueden relacionarse con este tipo de dependencia, la psicológica. Por otro lado, el alcohol y el cristal sí provocan dependencia física. Esto es muy importante porque influye en la mejor manera en la que se puede dejar el consumo, si es que eso se desea. El tercer elemento es el síndrome de abstinencia, es decir, el malestar que ocurre a causa del cese de la interrupción del consumo. La cruda por el alcohol, la malilla por el cristal, la risa por la marihuana, el bajón por la cocaína, son ejemplos de esto. Y hablando de ejemplos, pensemos en alguien con dependencia física al alcohol, es decir, que su cuerpo ya lo necesita y que deja ese consumo de golpe. Ahí no solo piensa que necesita un trago cuando lo deja, sino que el síndrome de abstinencia puede incluir alucinaciones, miedo intenso, convulsiones y muerte. Esto implica pues la dependencia física, no hay que cortarla de golpe. Diferente ocurre con alguien que consume marihuana, pues sin importar cuánta marihuana fume, no hay riesgo de muerte en el síndrome de abstinencia, pues como solo provoca dependencia psicológica, la persona podría sentir que muere, sí, similar a la experiencia que tiene una persona con un ataque de pánico, pero no es algo que le vaya a quitar la vida. Yo he tenido pacientes que pasan de 25 churros al día de marihuana regular o de 9 blonts de marihuana afgana a cero, de un día para otro. Y sí se han sentido mal, pero su vida no estuvo en riesgo en ningún momento, no por la abstinencia. Esto no significa, insisto, que haya que cortar el consumo de golpe, pues si bien el síndrome de abstinencia no es mortal, el malestar del momento puede ser tan intenso que las personas pueden hacer cosas que atenten contra sus vidas para dejar de sufrir. En mi experiencia, este padecimiento puede ser pensado en al menos dos sentidos. Primero, la persona sufre un daño como consecuencia del consumo. Por ejemplo, tiene tos por fumar, tiene gota, que son estos altos niveles de ácido úrico que se cristalizan y se acumulan en articulaciones, típicamente en el pie, que se quejan que les duele el pie.
Por el consumo de alcohol, esto ocurre. Puede también que haya perdido algún empleo por fumar marihuana o que padezca ataques de pánico cuando consume cristal. Este es el malestar por el consumo. En un segundo sentido y probablemente inverso, la persona sufre en su vida cotidiana y utiliza la sustancia para pasarla menos mal, como por ejemplo cuando una persona con ansiedad bebe durante todo el día para calmarse los nervios, o cuando alguien con depresión consume cristal para así poder salir de la cama a trabajar. A partir de estos 4 ejes, tolerancia, dependencia, síndrome de abstinencia y daños por el consumo, podemos ir pensando en la recaída, su probabilidad, su sentido y las posibilidades de superación. Cabe aclarar que la recaída es una vuelta al consumo que se tenía antes de dejarlo. Es común que en alguna bibliografía, en algunos libros, se hable acerca de un concepto distinto y parecido, que se llama caída o desliz, y se utiliza para nombrar el consumo de la sustancia en cantidades menores a las problemáticas. Pensemos en una persona que cuando dejó de beber se tomaba 2 botellas de tequila. Luego de unos meses sin tomar, se tomó un caballito de tequila en una fiesta. Este sería un desliz, lo que no significa que sea menos importante que una recaída, solo que es distinto y brinda posibilidades diferentes de intervención. Casi siempre es más sencillo trabajar con un desliz que con una recaída, porque la capacidad para pensar se ve menos dañada. Y también, casi siempre, un desliz lleva a otro y así hasta la recaída. En los deslices ocurre que la persona va haciendo confianza, siente que puede consumir sin tener consecuencias. Dice cosas como, el otro día me eché una chela y me pude detener. Y eso es lo que acaba, como ya decía, por llevar al mismo lugar del que se buscaba la salida. Hay que tener en cuenta que la salud no es un tema del bien y del mal, así que juzgar a alguien por su consumo, aunque es legítimo, no es tan distinto a juzgar a alguien con obesidad por pedir doble ración de pastel en una fiesta o a alguien con hipertensión que le pone sal al huevito. En mi experiencia, la recaída en el consumo casi siempre viene luego del malestar emocional. Me parece que esto es parte de lo que se aprende en los grupos de AA, dado que uno acude a ellos constantemente y que los compañeros pues le van conociendo a uno. Ahí es común que cuando algo de nuestro comportamiento cambia, los compañeros se den cuenta, son muy finos para esto y nos lo señalan, y nos señalan la importancia de apegarnos al programa, pues así se pretende evitar la recaída. De ahí la importancia de tener una rutina, pues ese marco en el que ocurren las cosas permite observar rápidamente cualquier variación, pensar en ella y atenderla en caso de ser necesario. Todos y todas podemos ver algunas cosas de nosotros y nosotras mismas, pero no podemos ver todo. Yo no puedo verme la nuca, un ojo no puede mirarse a sí mismo. Y para eso importa tener a personas cercanas en quienes confiemos. Cuando se planea dejar el consumo es importante tomar en cuenta que en los primeros días, a causa del síndrome de abstinencia, el malestar físico es importante atenderlo para que disminuya así la probabilidad de recaída. Si el malestar físico es muy intenso, como lo suele ser, insisto, en los primeros días, aumenta la probabilidad de una recaída pronta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, si piensas dejar el consumo de una sustancia, la recomendación es buscar apoyo profesional, psicológico para lo emocional, médico para lo físico. Si bien no existen medicamentos que eviten el deseo de consumo, sí existen apoyos farmacológicos para que el malestar por cortar el consumo sea menor. Y eso, insisto, eleva la probabilidad de mantenerse sin consumo. Una de las ideas que procuro compartir es que la adicción no es un vicio. Pensarla así es colocarla en un asunto de conciencia, de voluntad, algo del bien y del mal, algo que se resuelve echándole ganas. Relacionado con esta idea de que es cuestión de hacer un esfuerzo consciente, que sí, es necesario, pero no es suficiente. La recaída en las adicciones tiene un matiz muy particular, muy peculiar, y es común que los pacientes digan cosas como, ahora sí me va a regañar, o usted va a pensar que nada más le hago perder su tiempo, usted va a creer que yo estoy jugando, ya no voy a venir para dejarle mi lugar a alguien que sí lo aproveche de veras. Pienso que lo que pasa ahí es que un regaño externo les ayudaría a calmar los reclamos internos que se hacen y pues piden que se les regañe. Y sí, también uno como profesional siente frustración, solo que está formado para lidiar con ella de maneras que suelen ser, no siempre lo son, pero suelen ser más eficientes. Si piensas dejar de consumir, busca apoyo. Si recaíste, busca apoyo. Lo fundamental es que si le estás pasando mal, puedas estar mejor. Cuídate. Importas.